Buenas noches, ingeniero. A continuación voy a exponer el tema instalaciones eléctricas y la producción de energía en las centrales. Generación eléctrica. Los generadores eléctricos, generalidades sobre los generadores. El generador eléctrico es todo dispositivo que es capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre los dos de sus puntos llamados polos, terminales o bornes, transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos después dispuestos sobre una armadura denominada también estator. Ya. Dispositivos de excitación de los alternadores. Introducción. Los sistemas de excitación han tomado muchas formas a través de los años de su evolución. La excitación de este tipo utiliza generadores de corriente continua como fuente de excitación de poder para proveer la corriente al rotor de la máquina sincrónica. El funcionamiento. Las funciones principales del sistema de excitación de un generador sincrónico son proporcionar corriente continua al devanado de campo del generador, regular el voltaje en terminales, controlar el flujo de potencia reactiva, mejorar la estabilidad del sistema de potencia y proporcionar funciones de limitación y control al generador. Parámetros básicos de un sistema de excitación. Es la encargada de controlar las variaciones o perturbaciones temporales que se presentan en la tensión a una máquina sincrónica, modificando la corriente que circula por su devanado de campo. Regulador de tensión. En primer lugar, se toma una muestra de la tensión en bornes de la máquina sincrónica. A partir de esta tensión, se genera la corriente de excitación de la excitatriz. Excitación con diodos rectificadores. Un rectificador es un dispositivo electrónico utilizado para transformar corriente alterna en corriente continua. Los rectificadores no controlados están formados por puentes de diodos, mientras que los rectificadores controlados están formados por puentes de tiristores. El principio de funcionamiento de un puente de diodos se basa en la conducción de estos cuando la tensión cátodo-ánodo es positiva, mientras que el de un puente de tiristores se basa en la tensión ánodo-cátodo sea positiva, y además haya recibido un pulso de disparo por puerta que le permita conducir. Ya, excitación con excitatriz de corriente continua. Los sistemas de excitación de corriente continua están formados por un excitador con un conmutador de corriente continua, el mismo que constituye la fuente de excitación de la máquina sincrónica. Entre los modelos de excitación de corriente continua son de interés excitadores de excitación independiente y autoexcitados. Estos tipos de sistemas de excitación se caracterizan por poseer una alta ganancia y rápida acción comparadas con los sistemas primitivos, debido a que esos sistemas de excitación, la acción de los reguladores de voltaje no es continua. La autoexcitación. La autoexcitación es el proceso de arrollamiento de excitación desde el circuito del inducido de la máquina, o sea, no de una fuente de corriente exterior, al poner en marcha un generador en paralelo de corriente continua autoexcitado. El arrollamiento de excitación se polariza de tal modo que la tensión de remanencia del inducido acciona una corriente excitadora que amplifica el campo magnético. En caso de una conexión inversa, se disminuye el campo magnético y desaparece. Ya, hay autoexcitación directa con compound. Este de aquí se recurre al montaje de un sistema de excitación que los combina. Es llamado compound o compuesto y puede ser largo o corto, según que el devanado de derivación comprenda o no al devanado serie. También hay la autoexcitación directa, sin compuesto. Autoexcitación indirecta. Ya la excitatriz independiente alimenta el rotor a través de un juego de anillos rozantes y escobillas por parte de una frente de corriente continua externa. Esto aquí tenemos autoexcitación indirecta sin compuesto, autoexcitación indirecta con compuesto. La autoexcitación mediante diodos giratorios. Generan una corriente alterna invertida a través de los polos del estator. La fuente continua es un rectificador no controlado situado en el mismo rotor alimentando en alterna por un generador situado también en el mismo eje y cuyo bobinado de campo es excitado desde un rectificador controlado que rectifica la señal generada por el giro de unos imanes permanentes situados en el mismo rotor. Ya, regulación y reguladores. La regulación de tensión. Los generadores están sometidos a varias continuas de carga. Es por esta razón que se exige de ellos se mantengan en todo momento un voltaje terminal constante, pues a las variaciones de voltaje ocasionan daños en los equipos y es una muestra de falta de calidad de servicio. Para alimentar las variaciones de voltaje, antiguamente se construían los generadores con reactancia de dispersión pequeñas y pequeña reacción del inducido.
En la actualidad se construyen los generadores con grandes reactancias de dispersión y pequeño entrehierro. A este tipo de construcción de máquinas se la conoce como máquinas blandas. Reguladores de tensión. Entre los principales modelos reguladores están reguladores electromecánicos, que son los reguladores de Stirling y reguladores de sectores rodantes. También tenemos los reguladores electrónicos, que estos son limitadores, son de actuación inmediata para evitar que el alternador se salga del sincronismo. Y tenemos los limitadores del ángulo de carga, limitador de corriente estatórica y limitador de intensidad de excitación. Instalaciones de servicios auxiliares en las centrales eléctricas. Los servicios auxiliares, sean estas subestaciones o centrales de generación, son tan importantes que sin esto no podían funcionar. Es por esto que la importancia de contar con fuentes confiables que suministren energía a dicho circuito. El tipo, magnitud y carga varían de central de generación de los de una subestación. Clasificación de los servicios auxiliares. Tenemos servicios auxiliares esenciales. Estos forman parte de este grupo aquellos servicios que deben estar siempre disponibles sin sufrir perturbaciones por defectos o maniobras incorrectas. Generalmente se consideran todos aquellos elementos que ante la existencia de un fallo o la activación de una protección aseguren la desconexión controlada y segura la instalación. Servicios auxiliares seguros o principales. Los servicios auxiliares seguros o principales son aquellos que pueden permitir una falla de alimentación de corta duración, dando lugar a graves perturbaciones de funcionamiento si esta perdura. También tenemos los servicios auxiliares normales. Estos están formados por aquellos que pueden quedar sin alimentación durante un periodo prolongado de tiempo sin que el funcionamiento de la central quede comprometido, por lo que el fallo en alguno de estos sistemas únicamente origina la señalización correspondiente y no el paro de la central. También están lo que son la constitución de las redes de servicios auxiliares, elección de los transformadores de servicios auxiliares. Esto que está aquí tienen una característica nominal de estos transformadores que quedan supeditadas a la carga que deben alimentar. También tenemos lo que son el suministro de baja tensión. Continuidad de servicios auxiliares de las centrales térmicas. Ya, caída de tensión con las conexiones de motores. La caída de tensión en una instalación eléctrica corresponde a la diferencia entre el voltaje del lado fuente y el voltaje del lado de carga, y depende de la longitud del alimentador, de la sección del conductor y de la corriente que circula desde la fuente hacia la carga. En el instante de iniciar el arranque, cuando la velocidad todavía es nula y el deslizamiento entonces vale 1, la corriente que demanda el motor es varias veces superior a la asignada. Esta corriente elevada puede provocar caídas de tensión en la instalación eléctrica que alimenta el motor, afectando a otros aparatos conectados a ella. También tenemos lo que es conmutación de los servicios auxiliares. Para asegurar la conmutación de los servicios auxiliares se puede prever una conmutación del bloque al arranque. Tenemos la conmutación instantánea, conmutación de tensión residual y la conmutación lenta. Ya, corriente cortocircuito. Un cortocircuito se produce cuando se reduce la impedancia a valores casi nulos, produciéndose una intensidad muy elevada. Este incremento tan grande de intensidad puede destruir la línea en pocos segundos, por lo que suele usarse mecanismos de acción rápida de protección. Subestaciones. Una subestación eléctrica es una instalación eléctrica cuyo objetivo es modificar y establecer los niveles de tensión para una infraestructura eléctrica, con el fin de facilitar el arranque, distribución y uso de energía eléctrica, siendo su principal componente el transformador eléctrico. Está lo que es subestaciones transformadoras elevadoras en las centrales eléctricas. Al igual que la subestación, la estación transformadora de una instalación formada por elementos de mando, corte, medida, regulación, transformación y protección, y cuya misión es reducir los valores de alta tensión procedentes de las subestaciones transformadoras en valores de media tensión. Ya, esquema más empleado en las estaciones transformadoras elevadoras de las centrales eléctricas. Aquí tenemos generadores conectados directamente a un sistema de barra colectora simple, conexión en bloque, y generadores conectados directamente a un sistema de barras con colectora simple para la transmisión en la alta tensión. Ya. Dispositivos constructivos de las subestaciones transformadoras. Las disposiciones constructivas de las subestaciones primarias elevadoras son variadas. Están la seguridad general de la red, flexibilidad de la explotación, simplicidad de la maniobra, mantenimiento mínimo, coste y fiabilidad. Ya, disposiciones de barra simple, disposición de barra principal y barra de transferencia, disposición de interruptor y medio, disposición de doble barra, disposición de triple barra y disposición de barra en anillo. Ya, subestaciones de maniobra o seccionamiento. Estas subestaciones se caracterizan por no tener un banco de transformación que modifique el nivel de tensión de la fuente de alimentación. Se emplea cuando no se requiere cambiar el nivel de tensión de los circuitos, fuentes de alimentación, y están destinadas a efectuar solo operaciones de maniobra. Subestaciones blindadas de alta tensión. Las subestaciones de transformación blindada disponen de blindaje metálico, tienen aislamiento por gas y se emplea para tensiones de derivación hasta 245 kV.
Ondas de celda individuales y compactas. Subestaciones de la intemperie. Se encuentra al aire libre sometida a condiciones atmosféricas adversas. Y generalmente se usan para sistemas de alta y extra alta tensión. Gracias.